Yo no lo podría permitir, yo no. Lo que acaba de estallar entre Ángela Aguilar y Espinosa Paz dejó a medio país con la mandíbula en el suelo, y al otro medio llorando de risa. Y no estoy exagerando. Lo de anoche fue uno de esos espectáculos que se graban en la memoria, pero no por la música, sino por ese instante incómodo, jugoso y delicioso que te hace decir, qué oso hasta... Mientras por dentro piensas, menos mal que pasó, porque aquí va a retumbar la polémica por semanas. Y créanme, lo que voy a contarles no es un malentendido cualquiera ni una bromita de mal gusto. Esto es de esos momentos que, si eres de los que disfruta ver cómo alguien acomoda a otro en su sitio con elegancia pero sin mordaza, vas a saborear hasta la última palabra. Así que siéntense, aflojen el cinturón y quédense hasta el final, porque lo que soltó Espinosa Paz antes de abandonar el escenario todavía retumba en camerinos, incendia las redes y, seguro, ronda la mente de Ángela Aguilar. Todo arrancó en un evento benéfico de alto calibre, de esos que reúnen a medio universo del regional mexicano para cantar un par de rolas, posar con patrocinadores y, de paso, recaudar unos buenos billetes para la causa. El ambiente estaba relajado, la gente feliz, y Espinosa ya se había echado sus himnos más coreados. Próximo viernes, Un hombre normal, y hasta una versión especial de Intentamos asterisco hizo suspirar a más de uno. Todo marchaba como seda, hasta que, entre aplausos, a alguien se le iluminó la cabeza con la gran idea de invitar a Ángela Aguilar a subir al escenario para un dueto. El público, por supuesto, estalló en euforia. Los celulares se alzaron como si fueran a capturar la llegada de un meteorito, y ahí, caminando con un vestido que robaba miradas y una sonrisa de portada, apareció la estrella. Y entonces, apareció Ángela. Avanzó hacia Espinosa con paso decidido, le tendió la mano y, sin pedir ni la bendición, le lanzó directo, vamos a cantar esta juntos. No, y aquí es donde la historia se pone de telenovela. Mientras el público aplaudía esperando la magia, la cara de Espinosa gritaba otra cosa, ni ganas, ni plan, ni contrato para eso. Pero, como buen caballero, aún no soltó palabra. Ella, muy segura, empezó a ajustar el micrófono, a saludar al público como si el escenario ya tuviera su nombre grabado, e incluso hizo señas a los músicos para que arrancaran. Fue entonces cuando Espinosa, con esa serenidad peligrosa de quien sabe exactamente lo que va a hacer, tomó el micrófono, dibujó una media sonrisa y, con voz firme, soltó, esto no es un show de niños. ¡Pum! El público se congeló como si les hubieran bajado el switch. Algunos rieron nerviosos, otros abrieron los ojos como platos, y los que entendieron la indirecta soltaron carcajadas que retumbaron hasta la entrada. Ángela, por supuesto, se quedó petrificada. Ángela quedó inmóvil, intentando cubrir el golpe con una risa fingida, de esas que suenan más forzadas que un mariachi tocando reggaetón. Pero el dardo ya había dado en el blanco. Espinosa, sin subir la voz ni perder la elegancia, colocó el micrófono en su base, le dio una palmada en el hombro como diciendo, ahí te quedas, y comenzó a caminar rumbo a la parte trasera del escenario. El público, que al principio estaba en shock, soltó un "uh" colectivo, como si estuvieran en una pelea de gallos y uno de los contendientes hubiera soltado el golpe maestro. Mientras Espinosa se alejaba, las redes ya estaban en llamas. En cuestión de segundos, el video del momento rodaba por todas partes, Instagram, Twitter, Facebook y hasta TikTok, con 100 ediciones distintas. Algunos le ponían música de suspenso, otros aplausos de estadio, y hasta hubo quien editó el efecto de Mortal Kombat con el legendario Finish Him. Las opiniones se partieron como tortilla caliente. Unos decían que Espinosa había sido descortés, otros, que lo único que hizo fue marcar límites con estilo. Porque no todo en la vida es aguantar caprichos de quien cree que cualquier escenario se convierte en su sala de ensayo. Y es que, seamos claros, Espinosa Paz se ha ganado su sitio a pulso, con años de carrera, canciones que se clavan en el alma y un respeto que no se regala. No es un novato al que puedas imponer que cantar ni mucho menos robarle el momento que preparó para su público. No necesita montajes improvisados ni duetos sorpresa para brillar, su música habla sola. Por eso, cuando anoche soltó esto no es un show de niños, no fue un ataque gratuito, fue una declaración de principios. Un asterisco: aquí se respeta el trabajo, la experiencia y el profesionalismo. Ángela, en cambio, parecía no procesar lo que acababa de pasar. Permaneció unos segundos en el escenario,
tratando de animar a los músicos a seguir tocando, pero sin la chispa que esperaba. Algunos espectadores aprovecharon para gritar, que regrese Espinosa, o ya bájate, lo que, evidentemente, no ayudó a suavizar la escena. Al final, intentó salir del apuro diciendo que todo había sido una broma, pero ya era demasiado tarde. Las redes y los asistentes ya habían elegido su bando. Y aquí es donde la asterisco retumba polémica asterisco se pone sabrosa, porque lo que ocurrió después de que Espinosa dejara el escenario fue todavía más jugoso que la escena en vivo. Testigos aseguran que, tras bambalinas, él comentaba lo sucedido con una calma de cirujano, como si acabara de hacer lo más normal del mundo. Pero lo que nadie vio venir fue que, apenas cruzó la cortina trasera, el murmullo del público afuera se transformó en un rugido. Dentro, en cambio, el ambiente era otro, un silencio tenso, espeso, de esos que solo se rompen con un comentario que corta el aire. Y ahí, según varios presentes, Espinosa soltó su primer dardo. Asterisco yo vengo a cantar, no a hacer casting de La Voz Kids. Asterisco. Los que lo escucharon tuvieron que taparse la boca para no soltar la carcajada, porque sabían que esa frase tenía más filo que un machete recién afilado, y que a Ángela le iba a doler hasta el alma. Los pasillos estaban llenos, artistas invitados, asistentes, productores y esos colados eternos que aparecen en este tipo de eventos como si tuvieran GPS para la polémica. Y todos, absolutamente todos, en backstage estaban comentando la jugada. Uno de los músicos de Espinosa, todavía con la guitarra colgando, soltó. Se veía venir desde que la vi llegar con esa cara de, me van a aplaudir más a mí, supe que algo iba a tronar. Otro, más prudente, apenas sonrió y murmuró. Pues sí, aquí no venimos a inflar globos ajenos. Mientras tanto, en el escenario, Ángela intentaba recuperar el control como si nada hubiera pasado. Saludaba al público, contaba anécdotas, incluso anunció una canción suya, pero ya nada sonaba igual. La tensión había dejado una nube densa sobre el lugar, y aunque algunos fans la aplaudían por compromiso, era evidente que la energía había cambiado. Como dicen en el pueblo, cuando el gallo canta fuera de tiempo, ya no hay quien lo afine. Lo curioso es que la mayoría de los fans de Espinosa coincidían en lo mismo, lo suyo no fue grosería, fue marcar límites con clase. Y la frase "esto no es un show de niños" empezó a circular como meme estampado en playeras virtuales, GIFs y videos editados con efectos de mic drop. Pero mientras afuera se incendiaban las redes, en la zona de camerinos se vivía una escena digna de novela. Ángela bajó del escenario con paso acelerado, escoltada por parte de su equipo, y fue directo a buscar a Espinosa. No lo encontró en el primer pasillo, así que siguió hasta que alguien le indicó dónde estaba, sentado tranquilamente en una silla, bebiendo agua y revisando su celular, como si nada hubiera pasado. Según los testigos, ella se plantó frente a él y disparó. ¿Era necesario lo que dijiste? A lo que Espinosa, sin levantar mucho la voz, respondió. Más necesario que cantar algo que no ensayamos y que no estaba planeado. Sí. Ese cruce dejó claro que no habría disculpas improvisadas ni gestos para quedar bien. Era un choque frontal, de un lado, la espontaneidad, o el ego, según quien lo vea, de Ángela, del otro, la disciplina y el respeto al trabajo de Espinosa. Los presentes no sabían si intervenir, cambiar de tema o fingir demencia, mientras por dentro morían de ganas de sacar el celular y grabar. A unos metros, dos artistas del mismo cartel murmuraban entre sí. Yo pensé que eso solo le pasaba a los nuevos, pero mira, hasta a Espinosa se le suben al escenario sin avisar. La diferencia es que él sí sabe cómo pararlos en seco. Y ahí entendieron todos por qué tanta gente lo respeta. Espinosa no se mete en pleitos innecesarios, pero tampoco deja que otros manejen su show. Lo más sabroso vino cuando Ángela, visiblemente molesta, se dio la vuelta y se fue. Espinosa sonrió y murmuró para sí. Que no se confunda el cariño con la obligación. Frase que, amigos, resume su filosofía: él puede admirar el talento ajeno, pero no va a permitir que invadan su escenario. Pero esperen, que aquí es donde la retumba polémica sube de nivel. Mientras todo ardía en el evento, alguien filtró un audio de Espinosa hablando con uno de los organizadores. Y lo que decía en esa grabación dejaba claro que no se trataba de un malentendido de la noche, había antecedentes que Ángela no esperaba que salieran a la luz. El audio voló por las redes antes de que terminara la velada. Nadie sabe quién lo grabó,
pero todos reconocieron la voz, Espinosa Paz, relajado pero con ese tono de te lo digo una vez y no me lo vuelvas a preguntar. En la grabación, uno de los organizadores, algo nervioso, le preguntaba si estaba seguro de no querer cantar con Ángela. Y Espinosa, sin rodeos, soltaba la bomba. Te lo dije desde que me propusiste ese dueto hace meses, no me gusta trabajar con gente que cree que todo se trata de ellos. Yo hago música para la gente, no para el ego de nadie. Tómala. Directo y sin anestesia. En cuanto el audio se difundió, el público empezó a atar cabos. Meses atrás, en otro evento, ya se había intentado juntarlos para un número especial. Pero según testigos, todo acabó mal porque en los ensayos Ángela intentó cambiarle el arreglo a la canción para que encajara más con su estilo, sin siquiera consultarlo. Y para un músico como Espinosa, que protege cada nota y cada palabra como si fueran hijos, aquello fue casi un sacrilegio. En redes, los fans empezaron a desempolvar el episodio con lujo de detalles. Asterisco ya me acordé, en tal festival él iba a cerrar, pero ella quería que la canción fuera medio ranchera pop y él la había preparado en acústico. Asterisco. Otro comentó. Por eso dijo lo que dijo. No es mala onda, es porque ya le habían hecho lo mismo antes. Así, la retumba polémica dejó de ser un momento incómodo y se convirtió en una historia con capítulos previos, lo que le dio aún más sabor al escándalo. Mientras tanto, Ángela optó por no dar declaraciones inmediatas. Su equipo solo publicó una historia en Instagram con una foto de ella sonriendo y la frase, la música siempre nos une. Para muchos, sonó más a control de daños que a una respuesta sincera. El silencio de Espinosa también hablaba. No dio entrevistas ni aclaró nada, sabía que el video y el audio ya estaban contando su versión sin que él moviera un dedo. Pero aquí es donde llega lo más jugoso, entre los asistentes había artistas que conocen a ambos y que no se aguantaron las ganas de opinar. Uno, con colmillo de años, soltó. Mira, Espinosa no es de pleitos, pero cuando algo no le gusta, lo dice. Y si lo dice en público, es porque ya aguantó demasiado. Otro remató. Ángela está acostumbrada a que todos le digan que sí, pero se le olvida que hay gente que no necesita subirse a su nube para brillar. Y como si el destino quisiera añadir más leña al fuego, alguien en Twitter subió un clip comparando las dos ocasiones en que Ángela intentó cantar con él. En la primera, él aceptó con una sonrisa incómoda y la canción quedó deslucida. En la segunda, anoche, él directamente cortó por lo sano y se bajó del escenario. El clip se hizo viral bajo el título asterisco la evolución del límite. Todo esto, naturalmente, provocó que la frase esto no es un show de niños se transformara en el lema del momento. Los seguidores la repetían como si fuera un mantra, e incluso algunos intérpretes más jóvenes empezaron a usarla como indirecta para defender su lugar en los escenarios. Un tuit muy compartido decía, gracias, Espinosa, por recordarnos que decir no también forma parte del trabajo artístico. Y si ya la situación estaba encendida, lo que vino después fue la reacción de la familia Aguilar. Pepe, el padre de Ángela, comentó en una entrevista improvisada que en la música siempre debe existir humildad de ambas partes. Una frase que, aislada, sonaba neutral, pero que en el contexto de este escándalo muchos interpretaron como un dardo hacia Espinosa. Claro que la jugada no salió como pensaban, porque la respuesta del público fue inmediata, humildad, pues que empiece en casa. Este cruce indirecto entre Espinosa y la dinastía Aguilar comenzó a alimentar teorías. Algunos opinaban que terminaría en una reconciliación para la foto, otros aseguraban que aquí se había roto cualquier posibilidad de colaboración futura. Personalmente, creo que lo segundo es más probable, porque cuando un artista como Espinosa marca un límite tan definido y lo respalda con acciones, rara vez retrocede. Pero la historia no se detuvo ahí. En medio de toda la controversia apareció un invitado inesperado, un colega de Espinosa, con quien ha trabajado durante años, decidió contar una anécdota que no solo respalda su postura, sino que también revela un lado de Ángela que, según él, muchos desconocen y que podría explicar por qué este choque era inevitable desde hace tiempo. Y esta revelación, amigos, promete detonar aún más comentarios, porque no es un rumor de segunda mano, proviene de alguien que ha estado en los mismos escenarios, ha compartido camerinos y conoce perfectamente cómo se mueven las cosas tras bambalinas. El testimonio vino de un compositor y músico veterano, muy respetado en el medio, conocido por mantenerse al margen de polémicas, salvo que perciba algo injusto.
En una transmisión en vivo desde su casa, sin filtros y con una taza de café, narró que hace poco más de un año coincidió con Ángela Aguilar en un evento privado donde también estaba Espinoza Paz. Según relató, en esa ocasión no había cámaras ni gran público, solo una audiencia reducida, pero ya se notaban las mañas de la joven intérprete. El ensayo era para que cada quien presentara su propio repertorio, dijo. Pero Ángela llegó y empezó a proponer cambios, que si fulano la acompañara en tal tema, que si mengano hiciera segunda voz, y lo decía como si todos estuvieran a su disposición. Yo me quedé pensando, ¿y esta de dónde saca que puede dirigir el ensayo de todos? El músico explicó que, en ese momento, Espinoza no armó un escándalo, pero sí dejó claro que prefería mantenerse al margen de esas improvisaciones. Es de los que respetan el plan y no le agrada que le modifiquen lo ya ensayado. Así que simplemente se apartó, y cree que desde ahí comenzó a gestarse este distanciamiento. La transmisión del colega se viralizó rápidamente, sobre todo porque la contó con lujo de detalles y sin suavizar nada. Incluso imitó el tono con el que Ángela daba órdenes, provocando risas entre los espectadores. Asterisco, tú me haces este arreglo, tú entras aquí, tú cámbiame esto, y ni un por favor de por medio. El chat no tardó en llenarse de frases como con razón Espinoza le dijo lo que le dijo o ya se veía venir. Para ese momento, el hashtag #esto no es un show de niños ya era tendencia nacional. Memes, stickers de WhatsApp, videos con edición dramática, todo el mundo usaba la frase. Algunos la aplicaban a situaciones cotidianas, jefes que piden trabajo extra, vecinos con música a todo volumen, hasta parejas solicitando favores imposibles. El impacto cultural del momento fue tan grande que una cuenta de Twitter bromeó, Espinoza Paz no solo nos dio música, ahora también nos dio filosofía de vida. Mientras Internet se divertía, en los círculos cercanos a la familia Aguilar el ambiente estaba tenso. Se comentaba que Ángela estaba molesta no solo por lo sucedido en el escenario, sino porque consideraba que las redes estaban exagerando la situación. Lo que quizá no contempló es que, en el mundo del espectáculo, es imposible controlar lo que el público decide viralizar, y menos cuando hay videos y audios que respaldan el instante exacto en que todo explotó. Por su parte, Espinoza parecía inmutable. Un amigo cercano reveló que, tras el evento, en lugar de esconderse o dar entrevistas, se fue a cenar con su equipo a un restaurante local, pedimos tacos, nos reímos y seguimos hablando de la gira. Ni mencionó el tema más de un par de veces. Él ya sabe cómo es esto, mientras más te enganches, más le das de comer al chisme. Y él está seguro de que lo que hizo fue lo correcto. Y aquí es donde me permito dar mi punto de vista, Espinoza actuó bien. No se trata de minimizar a nadie, sino de dejar las cosas claras. Si un artista acepta cualquier cosa en el escenario solo para evitar incomodar, termina perdiendo su esencia. El clip se hizo viral bajo el título La evolución del límite. Todo esto, naturalmente, provocó que la frase "esto no es un show de niños" se transformara en el lema del momento. Los seguidores la repetían como si fuera un mantra, e incluso algunos intérpretes más jóvenes empezaron a usarla como indirecta para defender su lugar en los escenarios. Un tuit muy compartido decía, "Gracias, Espinoza, por recordarnos que decir no también forma parte del trabajo artístico". Y si ya la situación estaba encendida, lo que vino después fue la reacción de la familia Aguilar. Pepe, el padre de Ángela, comentó en una entrevista improvisada que en la música siempre debe existir humildad de ambas partes. Una frase que, aislada, sonaba neutral, pero que en el contexto de este escándalo muchos interpretaron como un dardo hacia Espinoza. Claro que la jugada no salió como pensaban, porque la respuesta del público fue inmediata, humildad, pues que empiece en casa. Este cruce indirecto entre Espinoza y la dinastía Aguilar comenzó a alimentar teorías. Algunos opinaban que terminaría en una reconciliación para la foto, otros aseguraban que aquí se había roto cualquier posibilidad de colaboración futura. Personalmente, creo que lo segundo es más probable, porque cuando un artista como Espinoza marca un límite tan definido y lo respalda con acciones, rara vez retrocede. Pero la historia no se detuvo ahí. En medio de toda la controversia apareció un invitado inesperado, un colega de Espinoza, con quien ha trabajado durante años, decidió contar una anécdota que no solo respalda su postura, sino que también revela un lado de Ángela que, según él, muchos desconocen y que podría explicar por qué este choque era inevitable desde hace tiempo. Y esta revelación, amigos, promete detonar aún más comentarios,
porque no es un rumor de segunda mano, proviene de alguien que ha estado en los mismos escenarios, ha compartido camerinos y conoce perfectamente cómo se mueven las cosas tras bambalinas. El testimonio vino de un compositor y músico veterano, muy respetado en el medio, conocido por mantenerse al margen de polémicas, salvo que perciba algo injusto. En una transmisión en vivo desde su casa, sin filtros y con una taza de café, narró que hace poco más de un año coincidió con Ángela Aguilar en un evento privado donde también estaba Espinoza Paz. Según relató, en esa ocasión no había cámaras ni gran público, solo una audiencia reducida, pero ya se notaban las mañas de la joven intérprete. El ensayo era para que cada quien presentara su propio repertorio, dijo. Pero Ángela llegó y empezó a proponer cambios, que si fulano la acompañara en tal tema, que si mengano hiciera segunda voz, y lo decía como si todos estuvieran a su disposición. Yo me quedé pensando, ¿y esta de dónde saca que puede dirigir el ensayo de todos? El músico explicó que, en ese momento, Espinoza no armó un escándalo, pero sí dejó claro que prefería mantenerse al margen de esas improvisaciones. Es de los que respetan el plan y no le agrada que le modifiquen lo ya ensayado. Así que simplemente se apartó, y cree que desde ahí comenzó a gestarse este distanciamiento. La transmisión del colega se viralizó rápidamente, sobre todo porque la contó con lujo de detalles y sin suavizar nada. Incluso imitó el tono con el que Ángela daba órdenes, provocando risas entre los espectadores: tú me haces este arreglo, tú entras aquí, tú cámbiame esto, y ni un por favor de por medio. El chat no tardó en llenarse de frases como con razón Espinoza le dijo lo que le dijo o ya se veía venir. Para ese momento, el hashtag #esto no es un show de niños ya era tendencia nacional. Memes, stickers de WhatsApp, videos con edición dramática, todo el mundo usaba la frase. Algunos la aplicaban a situaciones cotidianas, jefes que piden trabajo extra, vecinos con música a todo volumen, hasta parejas solicitando favores imposibles. El impacto cultural del momento fue tan grande que una cuenta de Twitter bromeó: Espinoza Paz no solo nos dio música, ahora también nos dio filosofía de vida. Mientras Internet se divertía, en los círculos cercanos a la familia Aguilar el ambiente estaba tenso. Se comentaba que Ángela estaba molesta no solo por lo sucedido en el escenario, sino porque consideraba que las redes estaban exagerando la situación. Lo que quizá no contempló es que, en el mundo del espectáculo, es imposible controlar lo que el público decide viralizar, y menos cuando hay videos y audios que respaldan el instante exacto en que todo explotó. Por su parte, Espinoza parecía inmutable. Un amigo cercano reveló que, tras el evento, en lugar de esconderse o dar entrevistas, se fue a cenar con su equipo a un restaurante local, pedimos tacos, nos reímos y seguimos hablando de la gira. Ni mencionó el tema más de un par de veces. Él ya sabe cómo es esto: mientras más te enganches, más le das de comer al chisme. Y él está seguro de que lo que hizo fue lo correcto. Y aquí es donde me permito dar mi punto de vista: Espinoza actuó bien. No se trata de minimizar a nadie, sino de dejar las cosas claras. Si un artista acepta cualquier cosa en el escenario solo para evitar incomodar, termina perdiendo su esencia. Sin embargo, la mayoría de los comentarios respondían con el mismo razonamiento. Compartir es agradable cuando es con mutuo consentimiento, no cuando es una intromisión. Y ahí, amigos, es donde la mayoría comprendió que este conflicto no era cuestión de simpatía, sino de respeto profesional. Pero si creen que la noche concluyó ahí, están muy equivocados. Porque en las horas siguientes apareció un tercer factor que avivó aún más la polémica: un mensaje indirecto que Espinoza publicó en sus redes sociales acompañado de una foto en blanco y negro. No era extenso ni mencionaba nombres, pero todos supieron a quién iba dirigido, y esa publicación, junto con la respuesta velada de Ángela, terminaron por convertir esta historia en una batalla de indirectas públicas. Y aquí es donde, si pensaban que Espinoza no retomaría el tema, se equivocan, porque lo que escribió fue tan contundente que, sin expresar nada explícito, dijo absolutamente todo. La publicación de Espinoza apareció cerca de la medianoche, cuando muchos ya creían que el asunto se enfriaría. Era una imagen suya, sentado en un escenario vacío con la guitarra en las manos, mirando hacia abajo. El texto que la acompañaba decía: el escenario es sagrado. Aquí no se viene a improvisar respeto. Nada más, sin hashtags, sin etiquetas, sin menciones, pero bastó para que los comentarios se llenaran en minutos con frases como: di lo más fuerte para los de atrás, el maestro habló, o la clase de hoy, límite 101.
En menos de una hora la publicación ya tenía decenas de miles de reacciones. Incluso artistas de otros géneros le dejaron mensajes de apoyo. Un rockero le puso, así se habla, compa. Un cantante de banda comentó, respeto se gana y se exige, y una cantautora le agradeció por decir lo que muchos callan. Claramente no era solo un enfrentamiento entre dos personalidades, era un tema con el que muchos en la industria se sentían identificados porque todos han tenido que enfrentar ese tipo de situaciones. La respuesta de Ángela, como era de esperar, llegó en forma de indirecta. En su cuenta de Instagram publicó una historia donde aparecía en un ensayo riendo con su equipo y escribió, la música es para compartir, no para competir. La frase, aparentemente inocente, estaba cargada de mensaje, pero el público no tardó en señalar que ahí estaba el conflicto. Compartir no es imponer, y competir no es lo mismo que proteger tu espacio. De hecho, varios usuarios le respondieron con capturas del video del evento y comentarios tipo esto pasa cuando confundes colaboración con invasión. La guerra de indirectas abrió un nuevo capítulo de la controversia en Twitter. El hashtag #el escenario es sagrado comenzó a competir con #esto no es un show de niños. Algunos lo usaban para burlarse de la situación, por ejemplo, voy a usar el escenario es sagrado cuando alguien se siente en mi lugar en el metro, mientras otros lo defendían como un mensaje importante para los nuevos talentos. Era como si Espinosa hubiera iniciado un debate nacional sobre el respeto en los escenarios. Mientras tanto, en programas de espectáculos y transmisiones en vivo de YouTube, los analistas del chisme, sí, como yo, desmenuzaban cada gesto, cada palabra, cada silencio. Unos opinaban que Ángela había pecado de exceso de confianza y de no medir el momento. Otros celebraban que Espinosa hubiera establecido límites sin caer en insultos ni escándalos. Pero casi todos coincidían en que el golpe había sido limpio y con elegancia, de esos que no dejan dudas sobre quién tenía el control. Para rematar, un día después, en un concierto suyo en otra ciudad, Espinosa volvió a dejar clara su postura y lo hizo cantando. En medio de su presentación, antes de interpretar una de sus baladas más conocidas, dijo al público, la música se disfruta más cuando es de corazón, no improvisada, y menos cuando se usa para presumir. El auditorio estalló en aplausos y gritos de apoyo. Algunos grabaron el momento y lo subieron con títulos como El segundo round de Espinosa o otra indirecta fina para Ángela. Y aquí, amigos, les digo algo, no es que Espinosa odie las colaboraciones, ni que no quiera compartir su espacio. Lo que pasa es que él entiende que un escenario no es cualquier lugar. Es donde un artista pone su alma y su esfuerzo. Y si alguien quiere entrar ahí, debe hacerlo con el mismo respeto y compromiso. Cuando no sucede así, el resultado es lo que vimos, un límite marcado en vivo sin dudas y con la certeza de que quien lo impone se va a ir tranquilo a dormir. Así que, si algo podemos aprender de esta historia más allá de las risas, los memes y las indirectas, es que decir no te hace menos amable ni menos artista. Te convierte en alguien que se respeta y que exige respeto. Y eso, en un mundo donde muchos prefieren aguantar para evitar conflictos, es casi un acto revolucionario. En resumen, Espinosa Paz no solo nos regaló un momento memorable para el archivo de los chismes musicales, sino que también nos dejó una enseñanza que bien podríamos grabarnos. El escenario es sagrado, y a veces, para que todos lo recuerden, hay que soltar frases como esto no es un show de niños y bajarse del escenario con la frente en alto. ¿Por qué? Al final, el verdadero espectáculo no siempre está en la canción, sino en la dignidad con la que la cantas o decides no cantarla.